Buenas noches, bienvenidos a este laboratorio de la Universidad Industrial de Santander para el programa de Electricidad y Electrónica Básica, semestre 2018-1, donde experimentaremos y comprobaremos el funcionamiento de una bobina en un relevador. Nuestro grupo es el grupo 7 y está conformado por Daniel David García López, quien les habla, Albert Santiago Melo y Libardo Pinillo. Bueno, en esta parte vamos a observar el plano del circuito y se divide en dos partes. Esta parte, que es la que va a simular un temporizador, y la otra parte, que es la que nos vamos a enfocar, que va a ser la del relevador. Aquí está conectada una fuente DC de 5 voltios, puede ser una batería o en este caso una fuente DC regulada. Luego pasa por un pulsador y a su vez está conectada con una resistencia y un transistor. Aquí, y ahí es donde entra la parte del relevador. En el relevador va a estar conectado la parte de la bobina en paralelo con un diodo, que el diodo nos va a servir para asegurar el sistema, por decirlo así. Es lo que nos va a evitar, va a hacer que eso entre en un corto o en alguna parte que nos vaya a dañar el circuito. Ya luego de aquí en adelante viene a ser la parte del relevador. Entonces lo que va a hacer aquí es que cuando se energiza uno se va a abrir o cerrar el contacto, y lo que nos va a hacer es intercambiar el encendido de las bombillas, como más adelante lo vamos a ver. Observar en el circuito, suponiendo que aún no se ha despechado el pulsador, él no va a generar ningún campo magnético. Lo que me va a hacer es que el relevador siga pegado y no se me vaya a cambiar. Por lo tanto, esta bombilla sería la que encendería. Pero por otro caso, si nosotros despichamos el pulsador y hacemos contacto aquí se me va a generar un campo magnético debido al flujo de corriente, y lo que va a hacer es que el relevador se me va a pegar al otro lado y va a hacer que esta encienda y simultáneamente esta se apague. Bueno, ¿ya? El relevador básicamente se compone por un núcleo ferromagnético al cual lo envuelve una bobina, la cual, al ser alimentada por una fuente de voltaje, se va a energizar y va a producir un campo magnético. El campo magnético va a estar moviendo lo que es la palanca, que está conectada a un resorte. Cuando la bobina se energice, va a generar el campo magnético va a separar el terminal normalmente cerrado al terminal normalmente abierto, y va a alternar lo que es el flujo de electricidad en el circuito. De esta forma, el relevador funciona como un interruptor. El circuito que vemos a continuación es la disposición en la cual el transistor va a servir como interruptor. Básicamente, cuando tenemos una fuente de energía conectada a este circuito, la energía va a circular por este camino. Cuando la energía en esta malla, cuando la intensidad en esta malla supera la intensidad de saturación del interruptor, este camino se habilita, permitiendo que la bombilla también se energice. En la parte de aplicaciones del transistor y del relevador, el circuito anteriormente mostrado tiene algunos elementos como son un pulsador manual. Posteriormente, los pulsadores e incluso la resistencia que vemos aquí, que es una resistencia variable, van a ser sustituidos por sensores. Los sensores van a obedecer a determinados estímulos, como lo son, por ejemplo, presiones. Cuando digamos que la presión en una presa coge niveles críticos, entonces la resistencia va a aumentar. En ese punto aumenta la intensidad base y se alimenta la bombilla, que en este caso puede ser sustituida por una compuerta que libere fluido para disminuir la presión crítica que puede causar más estragos, y así automatizar procesos. Básicamente aumentamos la intensidad basándonos en la ley de Ohm. Aquí podemos observar el circuito montado en el protoboard, el cual está compuesto por un circuito en AC y un circuito en DC. El circuito en DC lo tenemos a un voltaje de 12 voltios para la línea positiva y a un voltaje de 5 voltios aplicado al circuito del pulsador. En esta parte podemos ver la línea de tierra, que es el voltaje de referencia, la línea 0, y lo que tenemos el pulsador, la resistencia del transistor en serie, el relevador y el diodo en paralelo.
los cuales hacen parte del circuito AC. ¿Cómo funciona esto? Al energizar las bombillas, tenemos este pulsador que es el normalmente abierto, pues abierto, ¿sí? Por lo tanto, la bobina no va a estar energizada. Eso quiere decir que el contacto normalmente cerrado del relevador está fluyendo corriente por él. Por ende, se nos enciende la bombilla 1. Esta es la bombilla 1. ¿Qué sucede? Cuando yo cierro el pulsador, que es el pulsador normalmente abierto, cuando yo lo cierro, se va a energizar la bobina y va a suceder lo que mi compañero explicó. El contacto del normalmente cerrado se va a abrir y el normalmente abierto va a quedar cerrado. Por lo tanto, la bombilla 1 se apagará y la bombilla 2 se encenderá. Es lo que podemos ver en este momento. Tenemos el pulsador cerrado, por lo tanto cambian los contactos y se enciende la bombilla 2. Ahora lo haremos con el pulsador normalmente cerrado para entender la lógica inversa. Entonces vamos a sacar el pulsador y vamos a meter el otro en serie para que funcione. Ahora vamos a conectar el pulsador normalmente cerrado y lo que veremos es lo inverso al caso anterior. Entonces, ahora ¿qué sucede? Como este es normalmente cerrado, quiere decir que la bobina del relevador se encuentra energizada. Por lo tanto, el contacto normalmente abierto se encuentra cerrado, lo que es lo inverso a lo que sucedía en el caso anterior. Ahora, si yo acciono el pulsador, pues se va a desenergizar la bobina y el normalmente abierto se abre y el normalmente cerrado se cierra, lo que va a hacer que se encienda la bombilla 1. Ahora procederemos a medir el voltaje en la bombilla con ayuda del flujo. Entonces, esto es para comprobar que no existen estados intermedios, que va a estar o encendida o apagada. Entonces, aquí podemos ver que el voltaje es 130 voltios y al activarlo, pues el voltaje disminuye a ser despreciable porque no enciende la bombilla. Ahora vamos a medir la otra bombilla, nos debe dar a 130 voltios y cuando dejamos de usar el pulsador, pues nos da un voltaje despreciable que no alcanzará a encender la bombilla. Esto comprueba la lógica booleana, que es como un sistema binario 1 y 0. Procederemos a comprobar los terminales del relevador. Para eso vamos a usar el plug en continuidad y lo que vamos a demostrar es cuando cambia y se vuelve como un interruptor. Entonces ponemos una patica, como por aquí entra la bobina, por aquí entra la energía, entonces vamos a probar estos que son los terminales. Como pita, entonces significa que ahí hay continuidad y este podría ser el normalmente cerrado y este podría ser el normalmente abierto. Entonces ahora colocamos nuestra fuente de DC en un voltaje que sea bastante suave para que no se vaya a dañar el relevador ni el flujo de... No sé qué, ¿no? ni el... ¿Cómo es que se llama? Bueno, ahí se corta ese paso. Bueno, téngamelo aquí. Bueno, ahora está energizada nuestro relevador y vamos a colocar. Ahí ya se escucha que hay continuidad y aquí no. Por lo tanto, este sería nuestro normalmente, este sería nuestro común, este nuestro normalmente cerrado y este sería nuestro normalmente abierto. Eso fue todo por hoy, Dale, chicos.